Un saludo a todas las personas que estén viendo este video. Mi nombre es Jennifer Huertas, mi compañero Wilson Jaramillo, estudiantes del programa de Medicina Veterinaria de la Universidad de Nariño. El día de hoy vamos a socializar las directrices de consenso de la Sociedad Internacional de Medicina Felina y la Asociación Estadounidense de Médicos Felinos sobre el uso de AINES a largo plazo en gatos para el año 2024. Estas directrices se realizaron con el fin de ayudar a los veterinarios a tomar decisiones sobre la prescripción de AINES en situaciones de dolor crónico, para minimizar los efectos adversos y optimizar el tratamiento del dolor. En este documento se proporciona información sobre los mecanismos de acción, las indicaciones de uso, el análisis previo a la prescripción, el uso en presencia de comorbilidades, el seguimiento de la eficacia y la prevención y tratamiento de los efectos adversos. Esas pautas han sido creadas por un panel de expertos reunidos por la Sociedad Internacional de Medicina Felina y la Asociación Estadounidense de Médicos Felinos. La información se basó en literatura disponible, la opinión de expertos y la presencia de los miembros del. Los antiinflamatorios no esteroideos AINES son los analgésicos más utilizados en medicina veterinaria con evidencia sólida disponible sobre seguridad y eficacia en el tratamiento del dolor felino, tanto agudo y crónico. Se ha estudiado en situaciones de dolor agudo, a menudo como parte de regímenes de tratamiento multimodal de dolor. En este caso, estas directrices se centran un poco más en el caso del dolor crónico. El dolor crónico se considera maladaptativo, patológico o de larga duración, porque persiste más allá del curso esperado de un proceso patológico agudo. Además, no cumple ninguna función biológica, no está asociado con la curación y no tiene un punto final claro. El dolor crónico puede estar asociado con enfermedades de larga duración, como por ejemplo la enfermedad articular degenerativa y la enfermedad periodontal. Pero también puede existir sin una causa primaria identificable, es decir, ser una enfermedad en sí misma. Los fármacos antiinflamatorios actúan sobre las diferentes vías de la cascada del ácido araquidónico para producir efectos antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Estos inhiben las enzimas ciclooxigenasas, conocidas también como COX, en las membranas celulares, lo que a su vez limita la síntesis de prostaglandinas. Las isoformas más relevantes de la COX son COX-1 y COX-2, y cada una es responsable de la producción de prostaglandinas con diversos efectos fisiológicos. Las prostaglandinas producidas a partir de la actividad de COX-1 desempeñan un papel en la gastroprotección, el mantenimiento de la perfusión renal en estados hipotensores e hipovolémicos y la homeostasis vascular. Por el contrario, las prostaglandinas producidas a partir de COX-2 se inducen predominantemente después de una lesión tisular y desencadenan la inflamación a través de numerosos mediadores inflamatorios, como son las endotoxinas, las citocinas, los factores de crecimiento y entre otros, que estos sensibilizan los nervios periféricos. Aunque este proceso inflamatorio a menudo está relacionado con la sensibilización periférica, potencialmente puede evolucionar hacia una sensibilización central. Por lo tanto, la inhibición de la actividad de COX-1 produce efectos adversos, mientras que la inhibición de la actividad de COX-2 produce efectos terapéuticos, como son los efectos analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos que mencioné anteriormente. Sin embargo, la COX-1 también puede estar asociada con la inflamación y la COX-2 puede estar involucrada en funciones de homeostasis. Los distintos AINES se asocian con distintos grados de inhibición de las isoformas de COX. En teoría, se espera que los fármacos con mayores efectos inhibidores de COX-2 en relación con COX-1 produzcan menos efectos adversos. Sin embargo, cualquier AINE puede inducir efectos adversos significativos cuando no se siguen los regímenes de dosificación o existen contraindicaciones para su uso. Con respecto al uso de AINE en gatos, el meloxicam y el robenacoxib son los AINEs más utilizados en gatos con una fuerte evidencia de seguridad y eficacia para el tratamiento del dolor relacionado con enfermedad articular degenerativa, aún en gatos con enfermedad renal crónica. Estos medicamentos están autorizados para su uso a largo plazo en varios países, ya que el metabolismo único de los felinos debe tenerse en cuenta al recetar cualquier medicamento para esta especie. Los gatos tienen capacidades de glucuronidación deficientes y por lo tanto corren mayor riesgo de toxicidad.
y cuando se les administran medicamentos que dependen de esta vía para su eliminación. De ahí que el acetaminofén esté contraindicado en esta especie. Se ha demostrado que el meloxicam se metaboliza principalmente por vías oxidativas con eliminación fecal en los gatos. El rubenacoxib también se excreta principalmente a través de las heces, pero su vía metabólica en los gatos sigue siendo desconocida. También se ha investigado la seguridad o eficacia de otros AINES como carprofeno, ketoprofeno y bedaprofeno en gatos, pero estos estudios generalmente han involucrado el uso de estos medicamentos para el tratamiento del dolor agudo, ya que aún no se sabe si alguno de estos AINES es seguro o eficaz para el tratamiento del dolor crónico en gatos. Por este motivo, no se deben administrar a los gatos con este fin. Otros medicamentos antiinflamatorios son el grapiprant, los corticosteroides, el metamizol y el paracetamol. Sin embargo, por diversas razones, estos fármacos no están indicados para la administración a largo plazo y el tratamiento del dolor en gatos. El grapiprant es un AINE que no inhibe la COX, ya que es un antagonista del receptor de prostaglandina que actúa sobre el receptor de prostaglandina E2 tipo 4. Este fármaco está autorizado en algunos países para el control del dolor y la inflamación en perros con artrosis, pero solo existen datos limitados sobre su seguridad en gatos. Además, se desconoce su seguridad y eficacia para el dolor a largo plazo. Por ello, los miembros del panel no recomiendan su uso para el tratamiento de dolor crónico en gatos. En el caso de los corticosteroides, tienen potentes propiedades antiinflamatorias que suelen estar asociadas a importantes efectos adversos, y no se consideran principalmente analgésicos y no se utilizan para el tratamiento del dolor a largo plazo. En el caso del metamizol, produce efectos analgésicos y antipiréticos a través de la inhibición de una subforma de COX-1, pero no se conoce su papel en el tratamiento del dolor a largo plazo en gatos. Por el contrario, el paracetamol está estrictamente contraindicado en gatos debido al riesgo significativo de inducir metahemoglobinemia. A continuación vamos a observar una serie de imágenes que se relacionan con dolor crónico en gatos y profundizar un poquito más sobre el uso de los AINES en estas condiciones. El uso a largo plazo de AINES puede estar indicado para el tratamiento de varias afecciones de dolor crónico en gatos, particularmente cuando la inflamación es un factor contribuyente. En los gatos, muchos estados de dolor crónico implican contribuciones mixtas, aunque variables, de dolor inflamatorio neuropático y funcional, con los cambios resultantes en el procesamiento del sistema somatosensorial. Como mencioné anteriormente, los AINES actúan inhibiendo la producción de prostaglandinas, que desempeñan un papel en el dolor y la sensibilidad tanto en el sistema nervioso periférico como central. El papel generalizado de las prostaglandinas en el dolor crónico explica en parte la respuesta predecible de la mayoría de los trastornos de dolor a las terapias con AINES. Los estados de dolor crónico más comunes en los gatos están relacionados con la enfermedad articular degenerativa y también son los más estudiados en cuanto al uso de los AINES. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, es una radiografía lateral de un codo que muestra un cambio osteoartrítico. Esto puede generar dolor crónico. Es importante mencionar que existen otras enfermedades crónicas que cursan con una inflamación y dolor significativo en la que los AINES pueden formar parte importante del protocolo de tratamiento para lograr una mejoría y confort en el paciente. Una patología importante en los gatos es la cistitis idiopática felina. En este caso, la terapia con AINES a menudo es parte de un protocolo de analgesia multimodal y se utiliza en combinación con modificaciones ambientales, como son la reducción del estrés y el manejo dietético. Los AINES pueden ser importantes para aliviar el dolor, dado que esta enfermedad se asocia con una inflamación significativa, pero el tratamiento de la causa subyacente puede requerir cambios ambientales y dietéticos. Por otra parte, en la imagen a la derecha podemos observar fuentes de dolor neuropático. En la figura A se sospecha de un síndrome de hiperestesia felina. El gato comenzaba de repente a arrancarse el pelo de la zona toracolumbar y reaccionaba al tacto en la misma zona, mostrando signos de alodinia, es decir, dolor tras un estímulo no doloroso como el tacto. En la imagen B observamos un gato con dolor orofacial felino. El gato se frotaba frenéticamente la cara con las patas delanteras y vocalizaba sin motivo aparente,
incluso después de un tratamiento. La gingivostomatitis crónica felina es otra afección muy dolorosa que afecta a muchos gatos. Se caracteriza por una inflamación bucal persistente y significativa, que puede durar incluso toda la vida. El componente inflamatorio afecta la unión mucogingival y la mucosa bucal y caudal. Esta produce lesiones erosivas y sangrantes. Los signos clínicos de dolor bucal intenso incluyen una reducción del acicalamiento, halitosis, comportamiento de repulsión, pérdida de peso y letargo. El tratamiento debe centrarse en el manejo de la enfermedad periodontal, por ejemplo, realizando extracciones dentales, y al mismo tiempo se deben abordar otros factores como lo son los patógenos relacionados con esta afección. La terapia con AINES como administración a largo plazo puede ser parte de un enfoque analgésico multimodal para el manejo del dolor posoperatorio y administrarse junto a otros tratamientos médicos. El dolor posoperatorio por lo general es intenso después de múltiples extracciones dentales en gatos. En un ensayo clínico prospectivo, informó cambios en el comportamiento y la alimentación de los gatos hasta 3 días después de la cirugía, incluso cuando recibieron opioides, bloqueos anestésicos locales y AINES. En la imagen de la izquierda podemos observar una gata de 11 años con enfermedad periodontal avanzada. En esta se observa una gingivitis grave. Esta es una fuente de dolor inflamatorio. Por otro lado, en cuanto a las neoplasias, los AINES también pueden ser beneficiosos para el tratamiento de algunos tipos de cáncer, así como para los cuidados paliativos. Por ejemplo, en ciertas neoplasias como el carcinoma de células transicionales de la vejiga urinaria, carcinoma mamario, carcinoma de células escamosas orales, pueden tener un patrón de expresión de COX con implicaciones terapéuticas y pronósticas. Específicamente, la expresión de COX-2 por las neoplasias está relacionada con la angiogénesis, la disminución de la apoptosis, la inflamación, la proliferación celular y la producción de metaloproteinasas de matriz. En la imagen de la derecha podemos observar una gata con carcinoma de células escamosas oral que afectaba la mandíbula rostral. Los signos clínicos incluían disminución del apetito, halitosis, tialismo y disfagia. Además de esto, el cuidador informó cambios en el comportamiento como irritabilidad y dificultad para saltar. En esta tabla, el objetivo es resumir las condiciones relevantes para cada método de evaluación del dolor crónico, así como quién es el usuario principal, qué tan fácil es usar la evaluación y cuál es el propósito. En la columna final se encuentra información sobre si la herramienta de evaluación ha sido validada para su propósito con respecto al dolor, es decir, si la herramienta ha demostrado ser una medida válida del impacto del dolor. En cuanto a la evaluación del dolor crónico, se debe tener en cuenta varios puntos importantes, empezando por las señales de comportamiento. Los signos de comportamiento siguen siendo el mejor indicador de estados de dolor crónico en gatos. A diferencia de las escalas de dolor agudo, los instrumentos para la evaluación del dolor crónico se basan principalmente en la observación de cambios de conducta por parte del cuidador. Estos varían según la afección, pero los cambios suelen estar relacionados con actividades rutinarias del gato, como su movilidad, sus interacciones sociales, su estado de ánimo o su temperamento. Un elemento central en la evaluación del dolor asociado con enfermedades crónicas es el uso de instrumentos de metrología clínica, para captar cambios de conducta que se identifican mejor en el entorno doméstico. Por esto, se usa cuestionarios para cuidadores. Este enfoque se combina con la revisión de videos y fotografías caseras y exámenes veterinarios. Otro punto importante son los hallazgos en el examen físico. Las evaluaciones veterinarias incluyen exámenes físicos completos y exámenes adicionales, según corresponda, como exámenes ortopédicos, neurológicos, dentales, oftalmológicos o entre otros. Se debe considerar la sedación cuando sea necesario para examinar a profundidad las áreas dolorosas, pero debe recordarse que los sedantes ansiolíticos a menudo pueden cambiar los indicadores conductuales de dolor. También es posible que se indiquen estudios adicionales como imágenes diagnósticas según los hallazgos del examen físico. Dado que muchos de los cambios del comportamiento asociados con dolor crónico se observan mejor y se mostrarán más fácilmente en el entorno del hogar,
Los videoclips cortos de 20 a 30 segundos del comportamiento específico que captan los cuidadores, como por ejemplo cuando el gato camina, sube o baja escaleras y salta, son excelentes extensiones de la evaluación en la sala del consultorio veterinario. En las imágenes que observamos en esta diapositiva podemos evidenciar que se están empleando medios diagnósticos para poder identificar correctamente las causas de dolor, como por ejemplo una radiografía en donde se evidencian lesiones que pueden ser compatibles con dolor, al igual que examen oftalmológico en donde se relaciona con una úlcera corneal que evidentemente pues va a causar dolor en el gato. En cuanto al panorama de los indicadores de dolor crónico, a continuación vamos a observar una tabla que nos ofrece una visión general de estos indicadores, que incorpora tanto signos conductuales como hallazgos del examen físico. Un punto importante a mencionar es que se puede usar la terapia analgésica de prueba para ayudar al diagnóstico del dolor crónico. Los signos de dolor crónico en gatos pueden ser sutiles. La terapia analgésica de prueba puede ser útil cuando se sospecha de dolor crónico, pero es difícil de detectar. Una vez que se han realizado los diagnósticos adecuados, se puede prescribir analgésicos. Una disminución o resolución de los signos clínicos y o la mejora en el apetito, la interacción social, pueden confirmar la presencia del dolor crónico. También se recomienda controlar la respuesta a la terapia analgésica de prueba, pero debe tenerse en cuenta que la ausencia de una mejoría después de la terapia de prueba puede no descartar por completo el dolor crónico. El dolor crónico es difícil de tratar y hay relativamente poca evidencia de la eficacia de los analgésicos para el dolor crónico en gatos. Por lo tanto, la falta de respuesta debe interpretarse con cautela. Para profundizar un poco más en las causas de dolor crónico en gatos, es importante mencionar que se ofrece una serie de listas en donde se mencionan pues las causas más comunes como los traumas, las enfermedades bucales, oftalmológicas, enfermedad renal crónica. En este caso podemos observar en la imagen de la izquierda un gato con eritema, escoriación y alopecia relacionada con una dermatitis por sensibilidad a los alimentos. También podemos observar un gato de 20 años con enfermedad articular degenerativa moderada grave en múltiples articulaciones en las que se evidencia la pérdida generalizada de masa muscular. A continuación, vamos a mencionar los puntos más importantes a tener en cuenta para la terapia práctica a largo plazo con AINES. Como primer punto tenemos la evaluación del paciente, que hay que tener en cuenta que antes de prescribir un tratamiento a largo plazo con AINE, se debe evaluar la idoneidad del tratamiento en los gatos y determinar si existen contraindicaciones o factores que se deben tener en cuenta en la dosificación y el seguimiento. El siguiente punto está relacionado con la medicación en gatos. Los gatos son notoriamente difíciles de medicar con medicamentos orales. La dificultad con la administración de medicamentos afecta el cumplimiento del tratamiento, el vínculo entre los gatos y los cuidadores y el bienestar de ambos. En el caso de los gatos, las emociones negativas asociadas a la administración forzada de medicamentos pueden causar estrés y exacerbar la afección subyacente. En los pacientes con dolor crónico que probablemente reciban múltiples medicamentos, el problema se complica aún más. Para los cuidadores, el impacto emocional, físico, financiero y temporal negativo de las afecciones crónicas en la situación de atención domiciliaria requiere el reconocimiento y el apoyo del equipo veterinario. La participación de los enfermeros y técnicos veterinarios en la prestación de este apoyo, incluidas las demostraciones sobre cómo administrar medicamentos y el seguimiento con los cuidadores mediante conversaciones abiertas sobre los desafíos y los éxitos que han encontrado, puede ser muy beneficiosa. Para ahondar más en el apoyo del equipo veterinario a los cuidadores, se mencionan algunas consideraciones prácticas, las cuales incluyen demostrar aspectos de la medicación, incluida la extracción del volumen correcto de medicamentos en la jeringa y la administración de comprimidos o líquidos directamente al gato. También el uso de golosinas en forma de pastillas, golosinas líquidas y otras formas de ocultar medicamentos, así como también recompensar al gato después de una medicación exitosa con experiencias positivas como una golosina o una interacción social positiva, como por ejemplo cepillarlo o jugar con su juguete favorito. Otro punto a tener en cuenta es la elección del AINE.
Como ya se había mencionado anteriormente, el meloxicam y el robenacoxib son los AINES de elección para el tratamiento del dolor a largo plazo en gatos. En la práctica, la elección de uno u otro se basa en la preferencia, la disponibilidad, la palatabilidad y la formulación. También existen formulaciones genéricas de meloxicam, que son idénticas al fármaco de marca en términos de ingrediente activo. Pero los veterinarios deben ser conscientes de la falta de garantía de potencia, biodisponibilidad, eficacia, pureza, control de calidad y seguridad de dichos productos. La elección de un fármaco administrado por vía oral para un tratamiento a largo requiere una cuidadosa reflexión en cuanto a su palatabilidad y facilidad de administración. Según un estudio, el meloxicam y el ketoprofeno eran analgésicos eficaces en gatos con trastornos locomotrices agudos o crónicos cuando se administraba en cualquiera de ellos durante 5 días. Sin embargo, se evaluó que el meloxicam era significativamente más palatable que el ketoprofeno. Otro punto importante es la elección de la pauta posológica. La dosificación debe seguir las recomendaciones de la etiqueta. Sin embargo, por diversas razones, esto no suele ser así, y los médicos pueden seleccionar regímenes alternativos que se adapten a cada gato en particular. Las recomendaciones de dosificación pueden variar según el caso, con el objetivo de alcanzar un equilibrio ideal entre el cumplimiento del tratamiento, la máxima eficacia y el mínimo riesgo de efectos adversos. Para ello, debe haber una comunicación honesta y empática con los cuidadores, ya que no solo participan en la administración de medicamentos, sino que también participan directamente en el seguimiento del clínico del gato. Desafortunadamente, cuando se inicia una medicación a largo plazo, los cuidadores no siempre reciben información sobre cómo medicar a su gato. Por ejemplo, la frecuencia de administración de los AINE suele ser diaria, aunque algunos veterinarios pueden recomendar administraciones cada 2 días o incluso con menor frecuencia. Es importante señalar aquí que una frecuencia de administración inadecuada puede dar lugar a un tratamiento subóptimo si no se controla adecuadamente el dolor. Esto subraya la importancia de un seguimiento frecuente de la eficacia y la seguridad de aplicar la titulación de dosis según sea necesario. También se mencionan otras consideraciones sobre la dosificación, como el momento de la administración, ya que puede afectar la eficacia analgésica. Por ejemplo, los ritmos corporales circadianos influyen en las funciones fisiológicas y la patogénesis de las enfermedades como la artrosis. Por ello, sincronizar la administración del tratamiento con el ritmo biológico de la actividad de la enfermedad puede ayudar a optimizar los resultados. Por ejemplo, en el efecto máximo del medicamento debe coincidir con el momento en el que el gato experimenta más dolor. También el uso de la dosis efectiva más baja es recomendado por los miembros del panel y otros paneles de expertos. Y aunque se dispone de datos limitados sobre la eficacia de este tema, como los efectos adversos relacionados con los AINE, estos dependen de la dosis y existe una sólida justificación para utilizar este enfoque, y ha informado de ello en varios estudios con gatos. También está el punto de precisión de los ajustes de dosis, ya que la dosificación de medicamentos por vía oral puede suponer un reto y dependerá de la formulación del medicamento. Otro punto importante a tener en cuenta en la terapia práctica a largo plazo con AINEs es el cambio de medicamentos. Las razones para cambiar un AINE por otro pueden incluir el costo, la disponibilidad, la formulación, la falta de eficacia clínica o la aparición de efectos adversos. Por ello se recomienda un periodo de reposo farmacológico para reducir el riesgo de estos efectos adversos. Y aunque las recomendaciones siguen siendo anecdóticas, se debe aplicar periodos de reposo farmacológico más largos cuando la razón para cambiar de AINE está relacionada con efectos adversos. Esto para permitir la resolución de los efectos adversos y cualquier patología relacionada. Otro punto importante que se menciona es la anestesia y cirugía cuando los gatos reciben AINE a largo plazo. Antes de la anestesia y la cirugía, es fundamental conocer los medicamentos que esté recibiendo el gato para evitar una sobredosis accidental y efectos adversos, lo que subraya la necesidad de realizar una excelente anamnesis. Los gatos que reciben un tratamiento prolongado con AINE y se someten a una cirugía o procedimientos de diagnóstico bajo anestesia deben recibir el mismo AINE durante el perioperatorio, a menos que esté contraindicado.
La mayor preocupación con respecto al uso de AINE durante la anestesia y la cirugía se relaciona con el riesgo de efectos adversos renales, incluyendo la insuficiencia renal aguda. Es por ello que se debe realizar una evaluación preanestésica, evaluación de la presión arterial y, si está indicado, análisis de sangre preanestésicos. La dosis y el tipo de líquidos se eligen según cada caso. Algunos gatos se beneficiarán de la administración de líquidos por vía intravenosa antes del procedimiento para garantizar la hidratación. No se deben administrar AINES a pacientes hipovolémicos o hipotensos, y si la hipotensión se resuelve, puede ser preferible administrar AINES al final o después del procedimiento. En la tabla 4 podemos observar las diferentes categorías de preocupación con respecto a la prescripción de AINES. Como se mencionó anteriormente, estas se deben tener en cuenta para realizar un adecuado tratamiento y disminuir los efectos adversos que pueden estar relacionados con la administración de estos medicamentos. En este cuadro se encontrará las consideraciones para una evaluación previa al tratamiento con AINES, como lo es una historia clínica completa, donde debe informarse sobre enfermedades crónicas, como enfermedad renal crónica, enteropatía crónica o diabetes mellitus, que podrían hacer que un gato sea propenso a la deshidratación. Una anamnesis también debe incluir los medicamentos concomitantes, ya que estos pueden aumentar el riesgo de efectos adversos de los AINES. También un examen físico exhaustivo y algunas pruebas de laboratorio básicas que son fundamentales para determinar si un gato es un buen candidato para una terapia con AINES a largo plazo. En el caso de este cuadro se encontrarán recomendaciones para la terapia práctica con AINES, como lo de realizar pruebas diagnósticas y utilizar escalas de dolor válidas para el dolor crónico. También cómo comenzar las dosis completas del AINE el día 1, que se verá en la tabla más adelante. También se recomienda que para los gatos con sobrepeso u obesos se calcule la dosis con AINE en función del peso corporal magro en lugar del peso actual, así como también mantener al gato con la dosis recomendada a largo plazo para el producto AINE específico durante algunas semanas, así como considerar disminuir la frecuencia de administración mientras se monitorea la eficacia, entre otras recomendaciones. En esta tabla se encontrará las dosis recomendadas de AINES de uso común para el tratamiento del dolor a largo plazo, como lo es el meloxicam y el robenacoxib, con sus recomendaciones de dosificación, comentarios y referencias. Pero se recomienda a los veterinarios consultar las fichas técnicas de los medicamentos para obtener más información. Para profundizar un poco más sobre la terapia con AINES a largo plazo después de una cirugía, se debe tener en cuenta ciertos puntos como los pros y los contras para el tratamiento de largo plazo, y se debe evaluar cada caso con criterio clínico, se deben evaluar los riesgos y posibles efectos adversos, la justificación del uso de los fármacos debe tener en cuenta los efectos adversos clásicos y también las interacciones farmacológicas, se debe analizar el momento de administración para el alivio de dolor postoperatorio. Además de esto, se recomienda el uso de líquidos durante la cirugía para reducir el riesgo de toxicidad renal asociada con terapia de AINES preoperatoria y postoperatoria a largo plazo. Todas estas recomendaciones se deben tener en cuenta para asegurar la seguridad del paciente después de una cirugía. En cuanto al seguimiento de la respuesta clínica a los AINES, como ya hemos venido mencionando anteriormente, los signos conductuales son el mejor indicador de la presencia de dolor crónico en gatos. También son fundamentales para controlar la respuesta del gato al tratamiento. Esto es particularmente cierto en el caso de afecciones con un componente neuropático, ya que los AINE pueden resultar inadecuados para tratar este tipo de dolor. Por lo tanto, es importante contar con puntos de referencia para garantizar que se observe una respuesta real frente a un efecto placebo que pueda observar el cuidador. También es necesaria una reevaluación periódica para evaluar si se ha controlado el dolor y para perfeccionar el plan de manejo del dolor según sea necesario. Se pueden emplear mediciones en serie que utilizan herramientas de monitorización del dolor. Estos ayudan para estandarizar esta monitorización, en particular cuando varios médicos y miembros del personal hablan con los cuidadores. Estos instrumentos generan una puntuación que se puede seguir a lo largo del tiempo,
Como podemos observar en la imagen de la derecha, esta es un instrumento de metrología clínica que nos ayuda a identificar los rasgos de dolor en el gato, que puede ser usada tanto por los cuidadores como el médico veterinario. Además, las actualizaciones en video de los mismos comportamientos que se utilizaron en el diagnóstico pueden ser útiles para monitorear el progreso y la respuesta a la terapia. En términos más generales, como muchos gatos tratados con AINES a largo plazo son mayores a 10 años, lo ideal sería que se beneficiaran de controles de bienestar regulares para ayudar a la identificación temprana de comorbilidades o pérdida de condición corporal y para abordar cualquier inquietud de los cuidadores. En cuanto a los AINES y comorbilidades, por lo general los gatos que requieren un apoyo analgésico a largo plazo tienen afecciones médicas preexistentes y la presencia de comorbilidades pueden ser motivo de preocupación al recetar una terapia con estos medicamentos. Por ejemplo, hasta el 69% de los gatos de todas las edades con enfermedad de Alzheimer tienen enfermedad renal crónica concomitante. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta la historia clínica y realizar una evaluación adecuada antes de iniciar un tratamiento con AINES, así como considerar la posibilidad de interacciones con medicamentos concomitantes, como ya mencionamos anteriormente. Entre las enfermedades concomitantes más comunes en gatos encontramos la enfermedad renal crónica, en la cual las enzimas ciclooxigenasa, tanto COX-1 como COX-2, se expresan de forma constitutiva en los riñones de los gatos, y las prostaglandinas que producen promueven la fisiología renal normal, la perfusión, la autorregulación, el equilibrio sodio-agua y la producción de renina. En pacientes con enfermedad renal crónica, la preocupación es que la administración de AINES podría causar constricción de las arteriolas aferentes, afectando así el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular, con elevaciones de creatinina y dimetilarginina simétrica, SDMA, y con ello la progresión de la enfermedad renal. La enfermedad renal crónica, además de ser una comorbilidad común en gatos con enfermedad articular degenerativa y dolor crónico, también es la afección más común asociada con la hipertensión con azotemia, reportada hasta en el 74% de los casos de gatos hipertensos. El tratamiento de la hipertensión es una prioridad para prevenir el daño a órganos diana. Sin embargo, la combinación de AINES y fármacos antihipertensivos puede provocar complicaciones. Otras comorbilidades como el hipertiroidismo pueden complicar, pero no deben impedir el manejo del dolor crónico, que puede incluir terapias con AINES. En cuanto al uso a largo plazo de AINES en gatos con enfermedad renal crónica, las diferentes investigaciones que se han realizado tanto sobre el meloxicam como el robenacoxib nos dicen que hay evidencia limitada que apoya o refuta el uso a largo plazo de AINES en gatos con dolor crónico y enfermedad renal crónica concomitante. Lo que está claro es que sí se considera la terapia con AINES. La selección adecuada de los pacientes es fundamental. Los AINES se pueden utilizar en muchos gatos con enfermedad renal crónica estable. La enfermedad renal crónica estable se define como un paciente con cambios mínimos en el peso corporal y las concentraciones de creatinina durante un periodo de al menos 2 meses y que es normotenso y no proteinúrico, o tiene condiciones concurrentes controladas, incluyendo hipertensión, hiperfosfatemia, proteinuria y sin evidencia de infección del tracto urinario. Por el contrario, se deben evitar si la enfermedad renal crónica es inestable o progresiva, o si el gato está deshidratado, hipovolémico o hipotenso. Esto requiere el control de los parámetros de laboratorio, para ayudar a la identificación de un paciente estable y un candidato potencial a la terapia con AINES. Los controles de rutina permiten reducir gradualmente las dosis hasta la dosis efectiva más baja para el gato individual y reconocer de manera temprana los efectos adversos. Los médicos y cuidadores deben planificar un régimen de tratamiento que se centre en mejorar el bienestar y la calidad de vida del felino. En otras palabras, que proporcione alivio del dolor y minimice el riesgo de efectos adversos. Teniendo en cuenta que la enfermedad renal crónica es una de las afecciones más comunes en gatos, los miembros del panel que realizaron estas directrices realizan unas recomendaciones para el uso de AINES cuando se encuentra el paciente con enfermedad renal crónica.
en la cual se brindan datos como la selección óptima de los pacientes, la capacitación de los cuidadores en cuanto a la hidratación y la comida del animal, evaluar los riesgos y beneficios del uso de los AINES, realizar evaluaciones continuas de peso, de cambios de comportamiento y entre otras cosas que podemos observar en la tabla. Un evento adverso a un medicamento se define como un efecto no deseado o falta de efecto para las indicaciones declaradas de un medicamento. Una reacción adversa a un medicamento es una razón común para interrumpir el tratamiento con AINES o cambiar de medicamento. Las reacciones adversas pueden ocurrir después del uso correcto del medicamento, pero también están relacionadas con el uso incorrecto. Es importante destacar que existen varias contraindicaciones reconocidas para el uso de AINES en gatos. Los efectos adversos pueden ocurrir cuando a los gatos se les administran productos AINES para humanos, como el ibuprofeno, lo que resulta en una toxicidad grave. Los posibles efectos adversos se relacionan con las consecuencias de la inhibición de las prostaglandinas e incluyen irritación gastrointestinal, daño renal y hepático y tiempo de sangrado prolongado. Es importante mencionar que el momento de aparición de los efectos adversos no es predecible. En cuanto a los principales sistemas afectados, encontramos el tracto gastrointestinal. Los efectos gastrointestinales son los eventos adversos notificados con mayor frecuencia en gatos que reciben tratamientos con AINES y varían desde leves, como vómitos, hasta catastróficos con perforación gastrointestinal. Se han notificado vómitos hasta en el 14% de los gatos que reciben tratamiento con AINES a largo plazo, pero es posible que no provoquen la retirada del tratamiento. Las prostaglandinas desempeñan un papel en la protección y reparación de la mucosa gástrica y en el mantenimiento del flujo sanguíneo gastrointestinal, y es al inhibir la producción de prostaglandinas que los AINES pueden causar daño gastrointestinal, resultando con anorexia, diarrea y vómitos. El sangrado del tracto gastrointestinal debido a erosiones de la mucosa puede provocar hematomesis o hematoquesia o melena, que se debe informar a los cuidadores para que lo notifiquen de inmediato a su equipo veterinario. En cuanto al riñón, la clave para comprender los riesgos de lesión renal asociados con la terapia de AINES radica en el papel de las prostaglandinas en los estados euvolémicos e hipovolémicos. Los signos clínicos de los efectos adversos renales asociados a AINES son generalmente difíciles de evaluar en el ámbito clínico, a menos que la enfermedad renal sea significativa y los cambios sean graves. Los signos no son específicos y pueden incluir disminución del apetito, vómito, sed y depresión. Las concentraciones de creatinina y BUN no son indicadores sensibles de la enfermedad renal temprana y se recomienda que también se controle la dimetilarginina simétrica, la gravedad específica de la orina y el cociente proteína-creatinina. En cuanto al hígado, la lesión hepática inducida por fármacos ocurre en momentos variables después de la exposición al fármaco y puede variar desde elevaciones leves y transitorias de las enzimas hepáticas hasta insuficiencia hepática y muerte. Se describen 3 tipos de lesión hepática inducida por fármacos, las cuales son hepatocelular, colestásica y mixta. Si bien las enzimas hepáticas no son buenos indicadores de la función hepática, su elevación después del inicio de la terapia con AINES podría sugerir una lesión hepática relacionada con los fármacos. Por último, los AINES pueden tener efectos sobre la coagulación, ya que el equilibrio entre la actividad de las enzimas COX-1 y COX-2 promueve la hemostasia. Este equilibrio podría verse alterado después de la administración de AINES. Las mediciones in vitro e in vivo de la coagulación y el sangrado incluyen la agregación plaquetaria, el tiempo de protrombina parcial, el tiempo de sangrado de la mucosa bucal y deben considerarse cuando sean clínicamente relevantes. Dicho esto, es poco probable que los AINES autorizados para su uso en gatos tengan algún efecto clínicamente significativo sobre la coagulación o el sangrado. Sin embargo, se informa que la interacción entre los AINES y la warfarina causa un mayor riesgo de sangrado en humanos y esta combinación de medicamentos debe evitarse en gatos cuando sea posible. En conclusión, el riesgo de efectos adversos inducidos por AINES se minimiza mediante la selección cuidadosa de los pacientes, la consideración de la medicación concomitante, el seguimiento frecuente,
la administración precisa de los fármacos y la educación a los cuidadores. En cuanto a los eventos adversos relacionados con los medicamentos, es importante que se notifiquen para que se pueda investigar. Los informes deben enviarse a la empresa farmacéutica y al organismo regulador pertinente según la ubicación geográfica. Las empresas farmacéuticas están obligadas a investigar estos eventos como parte de sus responsabilidades de farmacovigilancia y pueden brindar apoyo para ayudar en el tratamiento de los pacientes afectados. Los organismos reguladores pueden crear bases de datos que faciliten la identificación de las causas de los eventos reportados. Actualmente se desconoce la prevalencia de los efectos adversos relacionados con AINES en gatos. Es difícil hacer un seguimiento del número de gatos que reciben terapia a largo plazo con estos medicamentos, y además no se informan todos los eventos adversos que se producen. Incluso en perros, donde la terapia a largo plazo con AINES es más común y se autoriza el uso de más fármacos, es difícil evaluar de manera crítica la evidencia relacionada con estos eventos. ¿Cómo responder a los efectos adversos a los medicamentos? El riesgo de efectos adversos inducidos por AINES se minimiza mediante una selección juiciosa de los pacientes, la consideración de la medicación concomitante, el seguimiento frecuente, la administración precisa de los fármacos y la educación de los cuidadores. En el caso de los efectos gastrointestinales, si son adversos, se debe instaurar una terapia de apoyo hasta que se curen las lesiones de la mucosa. El epitelio intestinal se repone cada 3 a 4 días. Por lo tanto, los signos clínicos deberían mejorar a los pocos días de suspender el tratamiento con AINES e instaurar cuidados de apoyo en casos leves de erosión gastrointestinal. En el caso de la lesión hepática, el tratamiento para el daño hepático inducido por fármacos incluye la interrupción de la administración de AINES y la instauración de cuidados paliativos. Estos últimos pueden incluir fluidoterapia y tratamiento de cualquier otro signo clínico, como erosiones gastrointestinales. En la siguiente tabla podemos observar las contraindicaciones más comunes para el uso de AINES, la cual se divide en contraindicaciones absolutas y en las cuales debemos tener más precaución antes de recetar estos medicamentos. En cuanto a los AINES y otros fármacos, los gatos que pueden beneficiarse de la terapia con AINES con frecuencia reciben otros medicamentos, y es importante conocer las posibles interacciones farmacológicas o la influencia de los medicamentos combinados en el riesgo de los efectos adversos. Por ejemplo, si se utilizan AINES simultáneamente con medicamentos para la presión arterial, es importante controlar la presión arterial para mantener al paciente en un estado normotenso. La hipertensión puede provocar daños en órganos diana, como desprendimiento de retina y ceguera, mientras que la hipotensión puede provocar hiperfusión renal y lesión renal aguda. Dado que puede resultar complicado predecir los picos y valles de la presión arterial en un paciente felino a lo largo del día o la semana, basándose en una serie de datos de las medicaciones realizadas durante una cita, se aconseja evitar combinar AINE con antidepresivos. Dado que puede resultar complicado predecir los picos y valles de la presión arterial de un paciente felino a lo largo del día o la semana basándose en una serie de datos de las medicaciones realizadas durante una única cita, se aconseja evitar combinar AINE con antihipertensivos cuando sea posible y buscar analgésicos alternativos. El tratamiento con AINE conlleva en sí mismo un riesgo de efectos adversos gastrointestinales. Por este riesgo puede aumentar cuando se administran AINE junto con glucocorticoides. De manera similar, la administración simultánea de múltiples AINES puede aumentar el riesgo de sangrado gastrointestinal, lesión hepática e insuficiencia renal aguda en humanos. Y también pues es mejor evitarlo en gatos. En cuanto a las alternativas a los AINES, el dolor crónico debe tratarse con un enfoque multimodal, que idealmente incluya terapias farmacológicas y no farmacológicas, por ejemplo modificaciones ambientales y tratamientos complementarios como acupuntura, terapia láser y fisioterapia. Cuando los AINES no son una opción o cuando un paciente felino necesita apoyo analgésico adicional, existen medicamentos y estrategias alternativas como lo es el frunetumab, lo cual es un anticuerpo monoclonal, el cual se administra mediante una inyección subcutánea mensual y se utiliza para controlar el dolor de la artrosis en gatos. Aunque no se necesitan estudios a largo plazo y estudios que investiguen la seguridad
de frunemab con AINES y otros medicamentos concurrentes, y frente a comorbilidades en gatos. También tenemos la gabapentina, que en la práctica podría utilizarse sola o en combinación con AINES para proporcionar analgesia a los gatos con enfermedad articular degenerativa. También tenemos la pregabalina, que aunque se ha estudiado como ansiolítico en gatos, la pregabalina también puede tener utilidad como analgésico en gatos como en otras especies. También encontramos el tramadol, el cual se ha demostrado que este opioide sintético tiene una buena biodisponibilidad oral en gatos. Los ensayos clínicos han descubierto que los gatos geriátricos con artrosis mejoran su movilidad y calidad de vida evaluada por el cuidador cuando se les administró tramadol a dosis de 2 miligramos por kilo por vía oral cada 12 horas, en comparación con placebos. Y el tramadol disminuyó los resultados relacionados con sensibilización central en gatos. También está la amantadina, la cual es un medicamento antagonista de los receptores de N-metildeaspartato que desempeñan un papel en la sensibilización central y por lo tanto en el dolor crónico. También se mencionan las dietas enriquecidas con omega 3 y suplementos de omega 3, y aunque solo 3 estudios cumplieron los criterios de inclusión, una revisión sistemática y metaanálisis de dietas terapéuticas enriquecidas concluyeron que había evidencia para respaldar el uso de suplementos de omega 3 y dietas enriquecidas en omega 3 en gatos con osteoartritis. En cuanto a las técnicas amigables con los gatos para reducir el dolor crónico, encontramos como primera medida las emociones y la percepción del dolor. El dolor es una experiencia tanto sensorial como emocional. La experiencia sensorial se refiere a las cualidades perceptivas de la sensación, cómo se siente. La experiencia emocional se refiere a cómo nos hace sentir esa sensación, por ejemplo, cuán desagradable o agradable es, mayor miedo, ansiedad, frustración. La experiencia de dolor que finalmente se percibe es el resultado de múltiples mecanismos moduladores que actúan sobre la vía del dolor, en conjunto, que aumentan o disminuyen el mensaje nociceptivo que llega desde la periferia a la médula espinal antes de que llegue al cerebro para ser percibido conscientemente. Estos mecanismos que facilitan o inhiben el dolor se relacionan con la neurobiología del individuo, incluido el funcionamiento de la vía del dolor. La emoción protectora o negativa del dolor produce un aprendizaje que guía los comportamientos e influye en las decisiones futuras para evitar un daño. En general, las emociones protectoras aumentan la percepción del dolor, mientras que las emociones atractivas o positivas la disminuyen. Por lo tanto, todas las medidas adoptadas para minimizar las emociones protectoras y promover las emociones participativas o positivas, tanto en el entorno doméstico como en la clínica veterinaria, puede contribuir a la reducción de la percepción del dolor en los gatos. Como siguiente punto tenemos las modificaciones ambientales en el hogar para disminuir el dolor. Para disminuir las emociones protectoras y disminuir su impacto en el estado de dolor crónico, se pueden realizar modificaciones ambientales en el hogar que se centren en satisfacer las necesidades conductuales y emocionales de los gatos. Los pilares de un entorno ideal para los gatos incluyen un lugar seguro, recursos múltiples y separados, oportunidades para jugar y tener un comportamiento depredador, interacciones sociales positivas, conscientes y predecibles con los humanos y otros animales. Todos estos aspectos reflejan la historia natural que ha dado forma a las necesidades ambientales del gato doméstico. Los gatos con dolor crónico se beneficiarán de modificaciones que aumenten la accesibilidad de espacios seguros y preserven su acceso a recursos importantes como comida, agua, bandejas o cajas de arena, sustratos para rascar y áreas de descanso preferidas. Los gatos con movilidad reducida también necesitan un paso seguro entre las áreas de la casa. Esto puede implicar proporcionar alfombras u otras superficies antideslizantes y posiblemente puertas o trampas para gatos para evitar que otras mascotas accedan a espacios seguros para ellos. Las bandejas o cajas de arena deben estar ubicadas en áreas accesibles y ser lo suficientemente grandes para permitir que el gato se mueva cómodamente.
También puede ser útil tener cuencos de comida y agua elevados del suelo. Para abordar las necesidades ambientales o de comportamiento cambiantes de un gato, también se puede proporcionar sustratos para rascar en orientación horizontal y vertical y controlar con más frecuencia el cuidado de las uñas. En el caso de los gatos que no pueden acicalarse con tanta eficacia debido al dolor, puede ser necesario un cepillado suave. Además de esto, brindar camas cálidas y suaves que sean seguras son una mejora ambiental adicional que puede beneficiar a los gatos con dolor por enfermedad articular. Otra medida que encontramos son las modificaciones ambientales en la clínica. En los últimos tiempos ha habido un creciente reconocimiento del papel central de las observaciones o videos de los cuidadores a la toma cuidadosa de antecedentes en el diagnóstico del dolor en gatos. No obstante, el examen en la clínica sigue siendo un componente importante para identificar y diagnosticar afecciones dolorosas. Para evaluar mejor el dolor en la clínica, es fundamental que los gatos estén relajados para que se puedan realizar evaluaciones precisas. A medida que aumenta el estrés, también aumenta la percepción del dolor hasta que se alcanza un pico más allá del cual el estrés puede reducir la manifestación de respuestas dolorosas. Por lo tanto, la responsabilidad recae en que el equipo veterinario pueda proporcionar un entorno amigable para que los gatos de la clínica se pueda facilitar el examen del dolor. El uso de medicamentos para reducir la ansiedad antes de las visitas, como por ejemplo la gabapentina o la pregabalina, pueden ayudar a que el gato se encuentre más tranquilo. Ya como conclusiones, para despedir este video, solo queda mencionar que el tratamiento del dolor crónico en los gatos debe ser multimodal e involucrar tanto intervenciones farmacológicas y modificaciones ambientales. Los AINES pueden ser beneficiosos para los gatos con dolor crónico como parte de este enfoque multimodal, siempre que se prescriban después de una evaluación adecuada y que el cuidador sea aceptado como parte del equipo, informado y apoyado por profesionales veterinarios. La evaluación del dolor crónico mediante herramientas validadas es fundamental para controlar la eficacia de los AINES a largo plazo para el tratamiento del dolor. Además, combinar las modificaciones ambientales y prestar atención a las emociones puede dar resultados positivos para los gatos con dolor crónico.